Si bien el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene como objetivo algo tan necesario como la coordinación de las comunidades autónomas con el Estado de su política presupuestaria, del endeudamiento y de las inversiones públicas, si bien al Consejo se le encargan aspectos relativos al estudio y valoración de los créditos de distribución de los recursos del Fondo de Compensación, o se encarga del cálculo de los costes de los servicios transferidos a las comunidades autónomas, la verdad, señorías, la verdad es que este órgano se ha convertido en cancerbero del pacto de reforma del artículo 135 de la Constitución. Guarda con celo la prioridad absoluta al pago de la deuda pública y de sus intereses. Vigila la estabilidad presupuestaria. Vigila los planes de ajuste. Es mandatario de la austeridad y del cumplimiento del déficit público de las comunidades autónomas. Señorías, para que un Estado pueda calificarse de social, debe recogerlo su Constitución. Y ustedes, ambos, Partido Popular y Partido Socialista, han modificado las bases sagradas del Estado social, de la función social de los ingresos impositivos, poniendo por delante del bienestar de la gente de este país el pago de una deuda privada hecha pública y de sus intereses. De este modo han desvirtuado la función esencial del sistema tributario. De hecho, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de abril estuvo marcada por exigencias de limitación de gasto al haber incumplido el objetivo de déficit para 2015. Estuvo marcada por la negativa de la mayoría de las comunidades a hacer más recortes. La justicia tributaria plasma los principios del Estado social, que debe ser básicamente un Estado impositivo, pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera olvida el sentido de la imposición tributaria ligada al mantenimiento del pacto del Estado social. El déficit público español, que se ha situado en el 5,1% del PIB, es el segundo más elevado de toda la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el peso del gasto público sobre el Producto Interior Bruto en España es 5 puntos menor que la media de la Unión Europea, el 43,3%. Está claro, por la grave crisis de ingresos que sufrimos. El impuesto es el instrumento de financiación que permite hacer efectivos y universales los derechos sociales, económicos y culturales en el Estado social. Y actualmente los ingresos fiscales en España suponen el 38,2% del PIB, más de 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 46,6%. Nosotros se lo decíamos. Las restricciones presupuestarias que ahogan a países enteros en una etapa de crisis nos llevan derechito a la inestabilidad económica. Lo dijimos. La senda de políticas de austeridad pone en peligro la incipiente recuperación económica posible gracias a los vientos de cola y a la relajación de la austeridad en el año electoral. Ni siquiera han logrado sus propios objetivos de déficit. Solo se ha logrado sufrimiento. Y ahora se suman a la petición de mayor flexibilidad de estos objetivos, moviéndolos por lo menos un año respecto a la senda de reducción prevista. Bienvenido al mundo del sentido común. No es enfermedad, no son 5 millones de enfermos, es sentido común. Nuestra propuesta de flexibilización de los objetivos ha pasado de ser una locura y un disparate a ser la única propuesta viable en este contexto económico. Por supuesto, esto es una parte de la solución y solo un aspecto complementario de nuestra completa propuesta económica. Respecto al reparto del objetivo de déficit, el Estado parece generoso repartiendo el incremento del mismo, pero la realidad es que del 3,6% del déficit sobre el Producto Interior Bruto, el Estado se queda con el 70%. El 2,5% del Producto Interior Bruto. Las comunidades autónomas siguen estando más cargadas, aunque se haya pasado de un objetivo del 0,3 al 0,7% del PIB. Además, limitarse a poner un objetivo más generoso de déficit no es la solución a la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas. Señorías, por otra parte, para recuperar la capacidad recaudatoria no bastaría con la creación de impuestos justos que den cumplimiento a todos los principios de justicia tributaria y especialmente al de capacidad económica. El sistema tributario en su conjunto solo podrá ser considerado justo si en la práctica esos principios tienen también vigencia. La proliferación de fenómenos de fraude y elusión fiscal y, como consecuencia, la creciente complejidad de la normativa tributaria aleja al sistema impositivo de los ideales de justicia, lo que le impide cumplir las funciones que le reclama el Estado social. Bajo esa perspectiva, de poco sirve elevar los tipos marginales en el IRPF si con ello se termina gravando fundamentalmente a las rentas medias. De poco sirve
bajar 2 puntos el tramo autonómico del IRPF, salvo para erosionar aún más nuestro sistema impositivo directo herido de gravedad. De poco servirá su reforma del impuesto de sucesiones y donaciones pactada a 2 si no miran hacia arriba. La política como negocio da lugar a extraños pactos con esa versión española del Tea Party que es Ciudadanos. Ya conocen el dicho, quienes se acuestan en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. La persistencia de un elevado nivel de fraude supone una grieta estructural en nuestro sistema fiscal. Por eso es muy importante conjugar la imposición directa con el nivel de fraude fiscal, que, como bien es sabido, en nuestro país es muy alto entre las rentas más elevadas. Estamos hablando de un fraude fiscal que asciende a más de 50.000 millones de euros, que supera el gasto público sanitario, de un coste de corrupción que, según la Cámara Nacional de Mercado y Competencia, asciende a 90.000 millones de euros. Sin fraude, sin corrupción, no habría déficit público ni recortes, habría superávit. Señorías, proponen Montoro comités de expertos para reformar el sistema de financiación autonómica. Miedo nos dan los comités de sus expertos, esos que tienen un mantra ideológico claro, que esconden un intencionado uso de unas posiciones económicas que no son economía, son ideología, una ideología contraria al interés general. Montoro envió carta a las consejerías autonómicas de Hacienda para instarles a cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto, es decir, para instarla a recortar gasto público, sin atajar el problema de raíz. ¿Ha dicho el ministro en algún momento que hay que reformar el sistema impositivo? ¿Que hay que luchar fehacientemente contra la elusión fiscal, contra el fraude, contra los paraísos fiscales? No. De las empresas que componen el IBEX 35, 32 tienen presencia en paraísos fiscales. Se ve para quién gobiernan. Es preferible seguir poniendo el pie sobre la sanidad pública, sobre la educación pública, es preferible desgastar el pacto social. Por su parte, las comunidades autónomas han cargado con el mayor peso de la reducción del déficit y para conseguirlo han reducido de manera significativa el gasto en servicios sociales fundamentales entre 2009 y 2014. Andalucía ha estado comprometida con la estabilidad de las cuentas públicas, pero tiene la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica ante un grave problema de infrafinanciación. Además del cuestionamiento unánime del actual modelo de financiación, que no garantiza recursos necesarios para cubrir el gasto en servicios públicos fundamentales, sufre problemas de endeudamiento y un serio problema de ingresos. Por ese motivo, para nosotros, la clave está en la reforma del sistema fiscal, en su crisis de ingresos. En Andalucía se han perdido 3.500 millones de euros de recaudación entre 2009 y 2014. La clave está en los papeles de Panamá, en los paraísos fiscales, en la corrupción. Esa es la clave y esa debería ser la voluntad del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque Hacienda somos la mayoría, porque mientras haya trápalas que eluden su obligación fiscal y estén protegidos por una clase política de la que forman parte, mientras esa poca gente poderosa esté en los gobiernos y dirija importantes partidos políticos, mientras se protejan comportamientos depredadores con lo público, se criminalice a empleados y empleadas públicas recortando su sueldo, se deje desprotegida a toda la población sin empleo, se llame vagas a personas desesperadas en cuyo hogar no entran ingresos porque no encuentran un empleo digno, mientras se llame aprovechada a una mujer que trabaja por horas limpiando, que no le llega el dinero para mantener su casa y pide una prestación social, mientras las chaquetas y corbatas se luzcan para legitimar las normas según las hormas de sus bolsillos, mientras eso ocurra, se habrá roto el pacto social de mayoría. La consejera ha solicitado una postura unánime para no recortar en educación, sanidad ni derechos sociales. Ahí nos van a encontrar. Pero entenderán ustedes que en su pacto fiscal regresivo con el Tea Party a la española, no. Con la privatización, la externalización, la precarización de lo público, no. En un contexto de infrafinanciación autonómica existe una necesidad urgente de modificar el sistema de financiación autonómica y nos parece que las líneas que mostró la consejera en una comparecencia anterior pueden ser un punto de partida para un necesario diálogo en Andalucía entre fuerzas políticas. Nuestra tierra lo necesita. Para el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, el objetivo fundamental es observar con celo el principio de garantía de los servicios públicos fundamentales.
Si se comparten los aspectos básicos del debate teórico, planteamos un debate sobre lo concreto para dotar de sostenibilidad financiera a los servicios públicos que garantizan derechos humanos. Hay que modificar el sistema de financiación autonómica, no hay duda, y relajar el objetivo de déficit. Pero no olvidemos que esto llega porque, bajo la bandera de la eficiencia económica, gobiernos de todo signo han abandonado la fiscalidad como instrumento no solo recaudador, sino también redistribuidor. De ahí la necesidad de recuperar el arma fiscal. De ahí la necesidad de luchar contra la evasión y la ocultación tributaria. Esa es la clave. Y no ha sido una prioridad política en ningún momento en estos años. No hay que mirar para otro lado. Ahí está el problema y ahí está la solución. Ahí y en una gestión de lo público sin escándalos como el fraude de los cursos de formación, como los ERE o las tramas de corrupción urbanística como la de Granada, que merman las funciones del Estado social. Muchas gracias.